Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una entrega más de Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS en Colombia, porque arrancó la liga, pero esto se sigue moviendo y sobre todo, como lo decíamos la semana anterior, empieza a moverse de aquí hacia afuera, de nuestra frontera hacia afuera, donde hay muchos protagonistas colombianos. Un placer saludar como siempre a mi amigo don Felipe Sierra. Pipe, ¿cómo le va? Juli, un placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes, televidentes, seguidores de AS Colombia, con mucha información, muchas cosas, muchos fichajes y sobre todo con cosas de los grandes, porque si bien ya algunos equipos de media tabla, algunos que, por ejemplo, consiguieron el ascenso a principio de año, Sí. ya cerraron su mercado de contrataciones, les faltan seguramente algunas posiciones mínimas, pues todavía los fuertes se siguen moviendo, el caso del Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional, Millonarios y diría yo América y Junior. Ok, perfecto. Le propongo, además porque estamos haciendo la esperita a don Juan David Londoño, vamos a ver desde dónde nos sale hoy Sí, en sí, la sí. ciudad de Medellín. La vez pasada estaba ahí cerquita del entrenamiento de Atlético Nacional, pero le propongo que mientras tanto hablemos un poquito de los nuestros que están afuera, porque el tema se ha movido bastante esta semana en ese sentido. Eso es verdad. La semana anterior hablábamos de la posibilidad de John Arias de irse al fútbol de Inglaterra, a la Premier League, y el tema parece ahora sí listo, ahora sí cocinado, con una cesión, si se quiere, de parte de Patriotas, que tenía el 50%, para que el negocio pudiera llegar a feliz término. Sí, a ver, lo que estaba demorando en realidad, y uno va a tener como algunas dudas con respecto a esto, un fichaje de Millonarias que directamente va a impactar en Colombia, ya les vamos a contar Sí. las razones. Pero no solo por el lado de Patriotas, sino por el lado de Atlético Nacional. Ahora, ¿qué es lo que estuvo trabando el acuerdo? Es que el Wolves iba a pagar un dinero importante, pero por contrato el 50% le correspondía a Patriotas. Correcto. Lo que decía Fluminense es, yo he tenido la vitrina, Sí. compré al jugador en 600.000 euros, más o menos, y ahora me va a quedar nada más con la mitad de este negocio, no sería algo justo. Sí. Y además, durante mucho tiempo trató Fluminense de negociar con Patriotas y Y nunca digamos, quisieron. no justo, pero estaba en el papel de esa manera, ¿no? Es decir, Patriotas Sí, tenía sí, un sí, documento legalmente estaba firmado bien. que si Patriotas se paraba en la raya, había dos opciones, o lo hacía valer o se caía el negocio, quizá. Exactamente. Ujú. Además, John Arias es un jugador de 27 años. Exacto. El proceso de John Arias hoy para ir a un grande, o bueno, una liga grande más bien, porque el Wolves igual es un equipo importante, pues se demoró mucho. A mí, y no sé si comparte esto, ya seguramente se lo vamos a preguntar también a Juanda, a mí no me parece que la liga brasileña sea esa top liga para que nuestros futbolistas vayan y tengan después el salto. ¿Cuánto lleva Richard Ríos? ¿Cuánto lleva John Arias? ¿Y cuánto lleva Henry Mosquera, por ejemplo? Sí. Jugadores con muy buen talento, pero que de ahí es muy difícil que se muevan. La Es, mayoría de los top equipos para europeos... nosotros, de este lado del charco, de este Exacto, lado ¿no? del El Atlántico. fútbol brasileño es muy llamativo, Claro. pero para los europeos, No ellos van necesariamente, a ver sí. fútbol de Brasil a contratar a Endrick, a Vinicius, a Estevao, pero no a los No vienen colombianos buscando que están ahí. colombianos, de acuerdo. Espero equivocarme en esta situación con Jordan Barrera. De verdad, espero que sea así. De todas formas, Patriotas terminó cediendo, Juli, Sí. y en una negociación de 22 millones de euros, que es muchísimo dinero, se termina quedando nada más con 6 el equipo de Patriotas. Que y es 16 muchísimo dinero es para muchísimo Patriotas, dinero. además por un De jugador acuerdo. del que se había desprendido ya hace mucho rato. De acuerdo, es una cifra muy importante y entiendo que de todas maneras va a seguir ganando por mecanismo de solidaridad, entre otras Correcto. cosas. Bueno, eso por el lado de John Arias. El otro que está calientito y que podría resolverse en las próximas horas es Richard Ríos. Habíamos contado que la voluntad del jugador, que incluso su palabra, antes de que empezaran a aparecer los otros interesados, era para la Roma y hoy parece pues cuestión de horas para que se resuelva a favor del equipo italiano. Sí, realmente lo de Richard Ríos creo que sacude por un tema personal, usted lo contaba también hace unos días, y es la viabilidad que ha dado el jugador a que la operación se concrete. Es tanto así que si estamos hablando de una operación de 25 millones de dólares como mínimo, estamos hablando que a Richard Ríos, por ley en Brasil, cada vez que se da una transferencia al exterior, los jugadores que tienen contrato se quedan con el 10%. El 10%, o sea, y es como una manera de 2.5. agradecerles por estar Exactamente. en la liga brasileña. Aquí en Colombia funciona con el 8 o el 4%, dependiendo. En Brasil es el 10%. Y Richard Ríos ha dicho, miren, no me den mi 10%. No sé cuántos colombianos... Eso es tener ganas de que se cierre con la Claro, Roma. pero no sé cuántos colombianos han dicho, hey, a mí estos 10.000 millones de pesos no me interesan. Quédenselos ustedes, yo quiero cumplir mi sueño. Sí. Y la verdad para mí es algo de aplaudir. Sí. El deseo de Richard es ir a la Roma. Sí, yo tuve información cuando todavía Palmeiras estaba disputando el Mundial de Clubes de dos conversaciones. Una con la gente del Como, que ya vamos a hablar del Como y el interés de Davinson Sí. Sánchez.
y la otra de la Roma, y una conversación con Piero Ausilio, y me dicen que desde ese momento Richard Ríos dijo, voy a poner todo de mi parte, y como usted lo expresa, creo que eso es poner todo de su parte, Claro. para que termine cerrándose el negocio con la Roma. ¿Le gusta como destino para Me Ríos? gusta mucho, y yo lo decía también estos días, hay dos ligas que son particularmente atractivas para los colombianos. Recientemente la Premier se ha vestido como uno de esos lugares donde arropa bien a los nuestros, les ha ido bien, e históricamente la liga italiana, por encima de la española, de Alemania y por supuesto de Francia, que no les ha ido también a los colombianos. Pero para mí Inglaterra en la actualidad y por historia, Italia me parece que es una gran liga. Pero hay otra conversación que hubo, Juli, que nos contaron desde el círculo de Richard Ríos, y es que él habló con los colombianos que han estado con Gianpiero Gasperini, Sí, que es señor. hoy el entrenador que estaba en Atalanta, que tuvo a 4 colombianos: Cuadrado, Mojica, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. No sé si se me va alguno. Pero son 4 los que han estado con Gianpiero Gasperini, que algunos han compartido selección con Richard Ríos, hablo de Johan Mojica, y bueno, el círculo de Richard también ha compartido con Cuadrado, pero creo que no han conseguido en la selección Colombia. Y le han dado las mejores referencias de Gasperini, y él quiere tener a Richard Ríos tras la salida de Leandro Paredes. Bien, yo creo que eso entonces va a terminar resolviéndose a favor de la Roma. Y el otro tema es el de Davinson Sánchez. Yo ayer cuando pregunté en el entorno del jugador, me dijeron, es cierto que hay una segunda propuesta, pero el tema todavía está lejano. Todavía no nos acercamos a los números que pretendemos nosotros y a los números que pretende el club, porque es que Davinson, a diferencia de Carlos Cuesta, pues sí es un jugador bastante importante para el Galatasaray. Y bastante costoso también. Y bastante De hecho, costoso. creo que en Europa, Davinson Sánchez es el jugador colombiano que más gana, hasta que se dé la llegada de John Arias. Pero en este momento el salario de Davinson es muy bueno, él arregló muy bien también en su llegada a Galatasaray. Se ha vestido como uno de los referentes también del equipo, casi que en el mejor defensa central de la liga, que también quedó campeón el Galatasaray. Y se ha dado o ha saltado la información esta mañana, al menos lo que nos ha llegado a nosotros, es que el acuerdo con el contrato posible que tendría el jugador ya está hecho, es un hecho, está realizado este acuerdo, y lo que faltaría para que esto se concrete es que el Como y el Galatasaray puedan llegar a un vínculo final y en un final feliz, pero por ahora las pretensiones de Galatasaray son muy altas para lo que pretende dar el Como de Cesc Fábregas, que tiene como objetivo principal al defensa central colombiano. Exactamente, sí, coincidimos en eso. Me dijeron, estamos lejos, entiendo pues que se pueden ir acercando de a poco al jugador, pero todavía no con la pretensión del club. Voy a saludar a don Juan David Londoño, que ya está ahí muy juicioso para que hablemos de todos estos temas, por supuesto también de los equipos antioqueños, de los equipos del eje cafetero. Juanda, ¿cómo le va? Bienvenido a Es un Hecho. Buenos días, Julián. Buenos días también para Pipe, para toda la gente que nos ve a través de los canales digitales de AS. Bien, acá, contento, tranquilo, esperando novedades por los lados de los equipos antioqueños que ahorita vamos a comentar, y también a la expectativa de lo que pueda pasar con estos jugadores de Selección Colombia que muy seguramente pues tendrán esos movimientos en el exterior. Creo que el tema de John Arias va a ser el que más repercusiones tenga, por lo que venía anticipando Pipe ahorita, del lado Kevin Serna, Marino Inestrosa y toda esa novela, si se quiere, que se podría desenredar allí. Bueno, pues arranquemos por ahí, Pipe. Sí, perfecto. Lo contábamos, pudimos conseguir juntos esa información hace un par de días. Marino Estroza es un jugador que le ha interesado a Fluminense desde hace rato. Sé que habían hecho una consulta previo al Mundial de Clubes y que en ese momento, cuando les dieron el valor, Fluminense dijo, te lo agradezco, pero no, muchas gracias, pero no considero que el jugador en este momento valga eso. Después del Mundial de Clubes, cuando se dan dos factores adicionales, el primero, como dice Juanda, es la salida de John Arias al fútbol del exterior. Sí. Marino juega parte, al menos en terreno de juego, de la misma posición que lo hace John Arias, extremo por derecha, y el interés de Atlético Nacional en un hombre que tiene contrato, vínculo vigente con Fluminense, que es Kevin Serna. Pues entonces ahí el equipo brasilero dice, bueno, entonces ¿cómo era el tema con Marino Inestrosa? Tal cual. Creo que ahí tenemos diferente información, pero sé que Juanda ha contado en los últimos días lo más reciente, lo que tiene desde el lado Atlético Nacional, y es quizá esa puerta que puede cerrarle el conjunto verdolaga a Fluminense con Marino Inestrosa. ¿Es así, Juanda? Sí, el tema, lo último que tenemos es bastante simple. Van Kevin Serna por un lado y va Marino Inestrosa por otro lado. El tema Kevin Serna es que Nacional le sigue planteando a Fluminense préstamo con opción de compra, sea 6 meses, sea un año. A Nacional no le interesa tanto, comillas, la cantidad de tiempo, sino poder contar con el jugador. Ya si Fluminense quiere negociar por Marino Inestrosa, tiene que ser completamente aparte de la negociación por Kevin Serna. Si lo quieren negociar a Marino Inestrosa, listo. Lo que dijo Julián, el valor mínimo para sentarnos a hablar por Marino es de $8 millones. Si a Fluminense le sirve, bien. Si no le sirve, pues a otra cosa distinta y tendrán que buscar otra posibilidad.
Entonces Nacional quiere separar los dos negocios. La oferta o la propuesta que le hizo llegar Fluminense de meter a Marino Inestrosa en la ecuación Kevin Serna a Nacional no le gustó, no les suena, no le cierran los números, no es un buen negocio para el club antioqueño. Entonces a partir de ahí se separan las negociaciones. Kevin Serna por un lado, Marino por el otro, con la condición que ya sabemos de Marino, $8 millones mínimo para poder sentarse con ellos a hablar. Es que es complejo, ¿no? Es muy complejo. Porque pues he visto la postura de los hinchas de Atlético Nacional en redes sociales y yo estoy de acuerdo con la mayoría. Y creo que deportivamente, haciendo aparte el tema económico, financiero, que para los clubes por supuesto es muy importante, pero deportivamente perder a Marino para traer a Serna me parece que no es negocio, deportivamente hablando. De acuerdo, y lo que ellos estaban buscando era tener a los dos. Exacto, exacto. Entendiendo que la Ahora, oferta hay que por ver Marino... si Fluminense, cuando Nacional le diga no quiero perder a Marino, si Fluminense sigue estando dispuesto a la conversación respecto a Kevin Serna, Eso es que lo tiene difícil. propuestas de otros equipos, más allá del deseo del jugador de estar acá. Sí, eso es lo realmente complejo, que el gran problema para Atlético Nacional, que quería tener a préstamo a Kevin Serna, hoy ya se le convierte en un negocio completamente distinto y el que maneja las riendas de esta negociación es Fluminense directamente. Y en el ego de los equipos, creo que nosotros que conocemos este círculo, nosotros tres que estamos bien empapados de la situación, hemos entendido que muchas veces que se rechazan ofertas, el ego de los equipos a veces no da para negociar, o si no, miren cómo se complicó, por ejemplo, lo de Jorman Campuzano con Nacional. 4 ofertas tuvieron que hacer para que finalmente se diera y se llevara a cabo la negociación después de estar un mes calmando las aguas por haber rechazado la oferta Marín. A mí me dicen que a Kevin Serna lo tasa Fluminense para venderlo, un jugador que pagaron 1.3 por él, más o menos en $5 millones. Y ahí se puede dar la negociación. Entonces uno dice, bueno, si Marino lo tasan en 8, a Botafogo en su momento por Mundial de Clubes y porque Nacional estaba en cuadrangulares, lo tasaron en 10. 8 o 10. Si Kevin vale 5, pues entonces podrían poner 5 o 3 dependiendo de la ecuación. Exacto. Pero lo que dice Juan es verdad, esto no le conviene a Atlético Nacional. Y a la gente a lo mejor se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque el 50% de Marino Inestrosa lo tiene Columbus Crew. Exacto. Y O a sea, la hora... de esa cifra que hablamos es solo la mitad para Atlético Exactamente. Nacional. Y a la hora de cuadrar ese tema de pagos, también hay unos gastos de representación y todo es mejor dividirlo porque entre Ese es el bruto. menos dinero seguramente les va a tocar repartir más entre todas las partes y se quedaría menos el conjunto verdolaga De acuerdo. en específico. Bueno, Juan, el fin de semana también contamos el domingo la llegada de César Haidar, el defensa central. Ya el tema está listo, ¿no? Debe anunciarlo en breve Atlético Nacional. ¿Y qué más hay del verde para pasar a los otros? Sí, señor, César Haidar, que ayer en la tarde se estaba ya realizando los últimos chequeos médicos con Atlético Nacional. Ya es cuestión de horas para que lo puedan oficializar. El tema del volante 10, que ligado al tema Kevin Serna o al extremo, serían las dos últimas posiciones para que Atlético Nacional pueda cerrar el mercado. Del volante 10 todavía no hay nombres confirmados dentro de la gestión. Sí me dijeron que ese volante va a llegar, que están haciendo la gestión correspondiente. Se mencionó también ayer el nombre de Santiago Simón, jugador de River Plate. Lo preguntamos, nos dijeron que no hay posibilidad con él. Se mencionó también la posibilidad en redes sociales, más que todo, por una historia de Marros Moreno que subió con un escudo nacional ahí medio disimulado en una cancha de fútbol. Lo preguntamos, nos dijeron que tampoco es posibilidad en este momento. Entonces, a la espera de conocer el nombre de este volante, porque ahí ya Nacional cerraría el mercado. Serían las posiciones prioritarias y pues ya también el tiempo apremia, perdón muchachos, para tema Copa Libertadores. Sí, entonces creo que ya no hay ni presupuesto ni tiempo para buscar algo más. Claro, y la gente dirá, bueno, pero ¿cómo el domingo? Si esto sale por lo general los jueves. A propósito, muchas gracias porque los números de Es un Hecho esta temporada, fantásticos. Y gracias a ustedes por estar ahí. Porque en nuestras redes sociales seguimos trabajando todos los días. ¿Cómo es su cuenta? @PSierraR. PSierraR, sí, señor. PSierraR. ¿Y la de Juan? Juan DL84. Juan DL84, la mía Julián Capera B, y por eso decimos que el domingo ahí en nuestras cuentas personales, pues les contamos el tema de César Haidar que ya desplegaba Juan. Bueno, Millonarios, don Pipe Sierra, sé que usted tiene una información adicional a propósito del nombre que le voy a preguntar, no sé si lo puede contar o no. Sí. Le cuento lo que sé respecto a Jason Guzmán. Me dicen que esta semana por primera vez hubo una respuesta de parte de los rusos que ni siquiera contestaban el teléfono y que ya hay un camino planteado para lograr la liberación. Lo que me dicen a mí es que no es que Jason Guzmán vaya a salir libre de parte del equipo ruso, pero que ellos saben, son conscientes que en su contrato hay una cláusula por recrudecimiento de la guerra,
que puede facilitar la conversación para que el jugador vaya a otro equipo, al equipo que quiera, que en este caso pues es Millonarios. ¿Usted qué tiene de Jason Guzmán? Y bueno, lo primero es que ya está en Bogotá. Está en Bogotá. Está en Bogotá. Ya lo vieron en el hotel de Millonarios, donde no sé si hacen generalmente las concentraciones o a los jugadores nuevos los llevan allí. Me imagino que es así. Y ahí está ya Jason Guzmán a la espera de la carta de Torpedo, que sí había estado en muchos problemas inmiscuido, pero que al parecer ya tras el anuncio de la Liga de Rusia de decirles, ustedes no pueden tener el ascenso lo va a tener el Orenburg, que fue el que quedó de tercero, y Torpedo vuelve a la segunda división en teoría. Hay una investigación que se está llevando a cabo también en la FIFA y la FIFA puede determinar la desprofesionalización del equipo. Quiere decir que si el equipo deja de ser profesional, todos aquellos que tengan el contrato de Torpedo quedarán en acción de libertad. O sea, serían agentes libres. Ahora, esa es una de las posibilidades que está manejando el equipo de Millonarios a la espera de esa carta de libertad. Él puede también pedir su rescisión o... Hay un tema que me explicaba uno de los dirigentes de Torpedo, que además tiene vínculos muy fuertes en Colombia, y es... El contrato de Jason Guzmán es muy alto para Torpedo y la idea de ellos era conseguir el ascenso. Exactamente. O sea, es muy alto para un equipo de segunda división. Y cuando lo llevan, cuando le proponen el proyecto deportivo a Jason Guzmán, que estaba en Tolima en ese momento y se lo proponen al Tolima también, ellos estaban muy seguros que iban a lograr el ascenso. Que termina pasando en cancha, pues previo a todo este escándalo que hay alrededor. No sé si la mejor forma, no sé si de maneras muy santas, pero lo consiguieron. O sea, cumplieron en eso. Tal cual. A lo mejor era más lo que iban a perder y evidentemente pues ha sido peor lo que consiguieron. Pero el contrato de Jason Guzmán es muy alto y Torpedo no puede llegar a pagar esas cifras, ahora manteniéndose en la segunda división si se llega a mantener. Entonces hay una facilidad, ya Torpedo dijo que pues estaba explorando las maneras, porque en principio lo que quería Jason Guzmán era dejar de ser jugador y ya, entregar su carta a la FIFA. Pero Millonarios no iba a aceptar esas condiciones. Porque es que corre un riesgo muy grande. Claro, puede acarrear problemas. Correcto, yo ahí tengo la misma información. Cuando Guzmán planteó eso a Millonarios, e incluso a los otros equipos que preguntaron por él aquí en Colombia, el caso de Junior de Barranquilla, la respuesta de todos fue... No estamos para un problema de esos en este momento con el equipo ruso. Así que si usted logra su salida de buena manera, que es algo que parece estar cambiando de colores en los últimos días, pues ahí sí podemos considerar la posibilidad. Sí, todo esto también ligado a una situación personal que atraviesa Jason Guzmán. Sí. Que bueno, de esto no nos interesa, no nos vamos a meter, pero sí hay algo personal que necesita a Jason Guzmán en territorio colombiano. Y pues está en ese proceso de negociación, que no es el único jugador que ya está en Bogotá, de los que quieren Millonarios. También está Jorge. Sí, Jorge Cabezas Jorge Hurtado. y Guillermo. Y Guillermo Amores, sí. Que ahí tengo dudas. ¿Con Guillermo? Sí, lo que pasa es que hicieron exámenes médicos adicionales. Sí. ¿Sabe que no sé si sea usted tenga la misma información, pero a mí me dijeron que incluso Guillermo ya había tenido prácticas en la sede de Millonarios. Ok. No, buenísimo. Y sí me dijeron algo respecto a los exámenes adicionales cuando dije como, bueno, ¿por qué se están demorando tanto los exámenes? La respuesta fue, no, es que acá en Millonarios somos muy estrictos con eso y le hacemos hasta exámenes de matemáticas. Así literalmente me lo dijeron, hasta exámenes de matemáticas, pero pues sí llama la atención. Y me dicen, ayer volví a consultar y me dicen, el tema es por documentación, por un papel que lo libera de Peñarol que todavía no ha llegado. Es raro, pero bueno, eso fue lo mismo que pasó con Edwin Mosquera, ¿no? Que incluso ya estaba con videos en TikTok y tal. Pero sí, a mí me dijeron que hicieron un examen adicional. A lo mejor ese tipo de cosas también son comunes, pero sí se está demorando mucho el anuncio de Guillermo Amores. Lo que también me genera inquietud es que también se está demorando lo de Álvaro Montero. No sé si... No ha sido anunciado. No ha sido anunciado, sí. Pero también falta la documentación por parte de Millonarios. Entonces no sé si a lo mejor uno pueda estar ligado a lo otro. Ok. Buen Eso tema me genera inquietud, sí. Porque lo de Montero también está ya hecho con Vélez. No sé si Millonarios está esperando de Amores que se cierre esta contratación para enviar documentos. ¿Usted cree que con esos nombres cierra Millonarios? Falta, bueno, lo de Jorge Cabezas Hurtado, sí. Que lo decíamos, es otro jugador que pues contábamos esta semana. Ya Millonarios había hecho una oferta, había otro equipo colombiano, yo la verdad desconozco cuál era, quería el colombiano, pero lo difícil de esta contratación es que Watford no quiere que el proceso de él... Ya que usted dice, había otro equipo colombiano, sé que acá también, y Juan tiene el micrófono abierto, sí. Sé que tiene información distinta, okay. Porque no solo me contaron, sino me mostraron. Ok. Y por eso dije lo que dije respecto al interés de América de Cali, que todavía está buscando un delantero colombiano. Correcto. Ya por el lado de Jorge Cabezas Hurtado no fue. Y me mostraron
respecto a Atlético Nacional antes de cerrar a Facundo Batista, como una alternativa, como una conversación. Es más, me mostraron fotos de la gente, no de la gente, sino de la gente, es decir, la gente que rodea al jugador en la sede de Atlético Nacional y algunas conversaciones porque lo consideraron como posibilidad. Juan, o a usted en Nacional le dijeron que no, ¿cierto? Así tal cual. Lo pregunté y dijeron no. Ok, bien. Contundente. Bien, de eso se trata. Aquí cada Igual uno ya es raro, nos ¿no? encanta cuando coincide Sí, la claro. información, pero cuando no, pues de eso se trata. Claro, no, porque no además pasa nada. todas las fuentes tienen su punto de vista y a ver, ya Millonarios y Nacional se pelearon un fichaje que era Edwin Mosquera, que Sí. estaba muy cerca de llegar al conjunto verdolaga, pero que la oferta del conjunto embajador dijo a Atlanta, bueno, listo, ¿no? Que se vaya a Millonarios. Que son casos particulares que uno tiene que seguir analizando. Sí. Pero a ver, la situación de Jorge Cabezas Hurtado, Juli, para concluir el tema, es porque Watford no quiere que su desarrollo como futbolista, tiene 21 años, hizo parte de la selección Colombia Sub-20 cuando tenía 18, 19. Que era vengan muy Colombia, joven. es un paso atrás para ellos. Para ellos es un paso atrás. Pero la verdad, entre el PAOK B de la segunda división de Grecia y jugar en la primera división en uno de los equipos más grandes de Colombia, me parece que, al contrario, me parece que es una muy buena posibilidad y que es un deseo de David González. Correcto. Bueno, ¿usted cree que se Ya está queda en Bogotá. así? Ya está en Bogotá. El sí, jugador está en Bogotá, pero todo depende de Watford. Todo depende de Watford. ¿Usted cree que se queda así o que ante la caída de Cañizales busca otro extremo, Millonarios? Es que vea que el tema de Cañizales, no nos vamos a meter mucho ahí porque además hay fuentes encontradas. Unos dicen que un tema de exámenes médicos, a mí me dicen que es un cambio de condiciones por parte de una de los involucrados a la hora de la firma el domingo. Y todo esto también radica en el momento en que Jason Guzmán concluye su situación y le da el sí a Millonarios. Ok. Entonces, a mí me da la impresión que a lo mejor el dinero que estaba destinado, que lo de Jason Guzmán lo vieron como enredado, dijeron, no, pues vamos a optar por ir por Jason Guzmán. Ok. Entonces, no sé si a lo mejor el dinero destinado a Cañizales lo van a poder conseguir en un extremo, lo veo difícil, igual creo que ya las posiciones están cubiertas y con la llegada de Jason Guzmán también usted le permite a Daniel Ruiz seguir ese proceso como jugador de banda y no tanto como ese apoyo 10 que necesitaría McAllister. ¿Sabe que usted, ya que lo menciona, yo no estoy tan seguro que Daniel Ruiz se vaya a quedar? ¿Será? Porque sé que el jugador tiene ganas de irse. Sé que el jugador tiene ganas de irse y que ya en un par de oportunidades en este periodo de transferencias específicamente ha ido a golpear la puerta de los directivos a decir como, mire, hay una propuesta formal del fútbol del exterior. Sé que se habla, ya lo vamos a hablar, de Junior de Barranquilla, con un interés que puede ser real. El jugador prioriza la posibilidad de ir al fútbol del exterior. Yo no creo que Millonarios tenga muchas ganas de dejar ir a Daniel Ruiz a otro equipo rival directo en el fútbol colombiano como Junior de Barranquilla. Pero si del jugador dependiera, pues creo que él tiene intenciones de poder optar nuevamente por una posibilidad del fútbol de afuera, que es absolutamente natural. Y ahí necesitaría Millonarios otro jugador de banda. Exactamente. Un extremo. O, como pasó con Álvaro Montero en su momento, o con otros jugadores, decir, no, en este momento no estamos para esas negociaciones Tal y cual. cerrar esa posibilidad. Bueno, eso por el lado de Millonarios. América de Cali sigue en la búsqueda del 9, ¿no? 9 colombiano porque no tiene cupos. O Por ahora. por ahora. Sí, por ahora no tiene cupos. A propósito de cupos, una noticia que se nos quedaba, Sí. Nacional está tramitando la nacionalización de Sí, Billy sí, Arce, se lo leí, Billy Arce, para poder que, tener un extranjero más. exactamente, le generaría más comodidad, sobre todo para el contexto colombiano. Ahora, volviendo a América de Cali, América sigue con sus 5 extranjeros, la posible salida de Franco Leis que todavía no se ha concretado. Entiendo que están en ese proceso, en ese avance, Sí. y también ha habido diálogos tanto por Luis Ramos como por Rodrigo Delgado. De todas formas, hoy América está claro en que se van a quedar sus 2 arqueros extranjeros. Hablamos de Joel Graterol, el titular que por ahora es Jorge Soto. Rarísimo, Y lo decíamos Santiago hace 8 Silva, días. Sí. que tiene todavía 6 meses de contrato. Pero yo creo que América está previendo que a lo mejor uno de los 2 porteros, o Graterol o Jorge Soto, puede haber algo por ellos y puede quedarse todavía con Silva y con Graterol. Entonces, ahí está la espera América de liberar un cupo. Pero a mí me dicen, Juli, que incluso América ha estado buscando delanteros extranjeros. Delanteros extranjeros, con Eh, la confianza de que libere un cupo. Yo Quizá anoche con la volví a posibilidad. preguntar. Anoche volví a preguntar y me dijeron, pues tiene que ser colombiano. Pero si hace un movimiento ahí, pues podría terminar liberando esa posibilidad, América de Cali. Y que como nos había dicho Juanda, y de hecho lo adelantó hace 8 días, la llegada de Juan Fernando Quintero se iba a dar esta semana. Exacto, Ya sí. hoy se presentó, ¿Se acuerda? hoy en la Hace 8 mañana. días hablamos de las cifras. ¿Se acuerda que le dije Exactamente. 2.5? Al final fue Exactamente. por ahí. Tenía Fue razón por la ahí. fuente, sí. Exacto, termina siendo la misma cifra que pagó América, entonces la pérdida por, bueno, a ver, comprar a Juanfer, vender a Juanfer y Sí. vender a Duván Vergara le terminó generando casi 10.000 millones de pesos al equipo Escarlata. Ahí hay algo de recursos.
impulso. Que Sí. también ya lo usaron en Dylan Borreno, Sí. que es el jugador que termina pagando el equipo americano. Pero siguen su búsqueda. Yo sé que en Cali dicen, no, ya se cerró el mercado de fichajes en América. A mí me dicen que no, que Sí. todavía siguen buscando Sí, oportunidades. a mí me dicen que falta el delantero, centro y con eso sí cerraría este periodo de contrataciones. Y se fue Snyder Mena, ¿no? Va a ser nuevo Sí, sí, jugador de Independiente Medellín. Veníamos hablando en el desarrollo de esta temporada, es un hecho, de la búsqueda de 2 jugadores por banda derecha, porque se fue Gerson Mosquera, porque se fue Angulo Sevillano. Y Juan, entonces, van a ser Snyder Mena, que entiendo que ya está en Medellín, que ya presentó exámenes médicos, señor. estaban pendientes de una documentación, y Leider Riascos, que va prestado desde el Tolima. Correcto, el señor Eder Mena presentó exámenes médicos el día martes acá en la ciudad de Medellín. Ya falta simplemente por los últimos detalles y la oficialización. Tema de riesgos, perdón, efectivamente, que entiendo yo llegaría para hacer esa posición de extremo por derecha que tanto estaba pidiendo Alejandro Restrepo. Y ya en el tema de las salidas, pues no sé de pronto Pipe, que había compartido la información de Brian León, en qué vaya el trámite. Y también a la expectativa de qué vaya a pasar con Homer Martínez. Se entiende que el jugador quiere permanecer. Las ofertas que aparecieron desde México inicialmente que todavía no llegan a la expectativa que quiere el cuadro poderoso de la montaña. Entonces, en este momento, así estaría el mercado del Medellín y con eso también aparentemente pues cerraría ya su participación para poder enfocarse de lleno en la competencia. Bueno, esos 2 nombres, Pipe. Yo creo que lo de Homer se va a terminar dando. Creo que el interés de los mexicanos es serio y usted sabe pues la capacidad económica que ellos tienen para sentarse a negociar y sabe también que la primera oferta por lo general nunca es la última y que si el jugador tiene intención, que creo que la tiene por lo que me han dicho a mí, pues va subiendo la propuesta al Deportivo Independiente Medellín. No está hecho, pero hoy, 17 de julio, yo le veo grandes chances que se vaya a... A mí me hablaron de 2 equipos en México, pero creo que Puebla al final es el que está un poco más adelante en esa puja por Homer Martínez. Y a mí no me han dicho el equipo exacto, se ha hablado de muchos, pero sí creo que tiene todo el sentido del mundo que Homer Martínez quiera cumplir su sueño. Desde Sí. hace rato, desde que estaba en el Junior de Barranquilla, tuvo posibilidades para salir. Finalmente se da una negociación de intercambio con Brian Castrillón y Homer Martínez para que él llegue al conjunto poderoso y hoy de verdad, tras un muy buen semestre, que creo que en los cuadrangulares fue el mejor jugador, como lo decíamos también al inicio de Es un hecho de este 2025-2, pues es claro que está en todo su deseo de Sí. cumplir ese sueño que tiene de ir al exterior. De todas formas, a mí me dicen, todavía hoy no tengo el permiso para darlo, pero hay un delantero que va a cerrar el Deportivo Independiente Medellín Ok. en las próximas horas. Puede ser en el transcurso de este jueves o de este fin de semana porque necesita una carta de libertad de su equipo y llegaría. Ahora, estamos hablando de un jugador con unas características más similares a lo que ya ha hecho el Medellín con Kenner Valencia, que era ese talento joven delantero que querían explotar, Sí. y también muy parecido a lo que tuvo ya el Medellín en su momento a Jorge Cabezas Hurtado. Es un talento para explotar y una oportunidad de mercado que dijo el Medellín, esto es para aprovecharlo, vamos a tenerlo, vamos a cerrarlo, vamos a firmarlo. Ok, perfecto. Eso por el lado entonces de... Pipe. señor. Pero entonces ese delantero que llegaría sería el reemplazo de Brian León, por lo que entiendo. Sí. No sé, ¿sabe? Me genera dudas lo de Jader Valencia. Yo creo que Jader es como el reemplazo de Brian León, porque en Medellín ya venía adelantando esas negociaciones, pero sí es un jugador que a lo mejor le puede aportar en experiencia goleadora y con la cantidad de partidos que se vienen más la Copa al Deportivo Independiente Medellín. Y lo de Brian León que preguntaba Juan, y perdón que no le respondí, está ya verbalmente cuadrado, Sí. están haciendo la documentación. Todos los papeles siempre se rigen de acuerdo a la legislación de la MLS. Él tiene que hacer su trámite en la Embajada de Estados Unidos para concretar su proceso de visado. Eso se demora casi siempre 3 semanas. Entonces ya está en ese proceso. Brian León incluso no está haciendo parte de los entrenamientos, simplemente hace trabajo físico para esperar lo que es su transferencia al equipo de Estados Unidos. El paquete total de esto es una opción de compra muy, muy alta, cercana, o sea, que supera los $3 millones si incluimos el cargo por ese préstamo. Bien, perfecto. Eso por el lado entonces del poderoso de la montaña, el Deportivo Independiente Medellín. Junior de Barranquilla, yo creo que hoy va a ser un día clave para saber si sí o no con Luis Díaz, con Luis Ángel Díaz, que es el hombre que va desde Envigado. Esta mañana otra vez temprano pregunté en las orillas involucradas. Newell's está confiado, pero Junior también está confiado. Cuando pregunto en Envigado desde la semana anterior me dijeron esto va a ser prácticamente decisión
evolución del jugador, porque las propuestas económicas hasta el principio de la semana eran más o menos similares, ya cuando llegó la segunda propuesta de Newell's para comprar los derechos económicos de Luis Ángel Díaz, y en ese momento el entorno del jugador decía, es una linda oportunidad, un lindo momento para ir al fútbol del exterior. Sin embargo, entiendo que como cuando usted ha sido un deudor moroso y va a pedir un crédito, le piden más cosas que cuando se lo piden al que ha sido cumplido. Entonces Envigado quiere blindarse un poco más si al final el negocio es con Newell's respecto a si lo hace con Junior de Barranquilla, y ahí podría estar el factor desequilibrante en la operación. Sí, tal cual. Yo creo que sí va a ser importante, pero también hay muchas posturas encontradas en esta situación. Okay. ¿Y a qué me refiero con posturas? Que el Junior de Barranquilla hizo una negociación con Envigado sin tener en cuenta el lado del jugador, y al concluirse ya... Sí, porque entre equipos cuadraron. Claro. A mí me dijeron, está hecho el negocio, listo. Así fue, Pero y con el jugador no. Ajá. Entonces eso terminó complicando un poco el presente de Luis Ángel Díaz, y sobre todo porque del lado del jugador todavía faltaban muchos detalles y que ellos veían que a lo mejor no le convenía tanto al Claro, jugador. y además había otra propuesta pues interesante en términos de que es una Exactamente. posibilidad de ir al fútbol de afuera. Exacto. Y dentro de Envigado también hay posturas encontradas. Entonces, hay ciertas personas que quieren que el jugador vaya y tenga su rendimiento en el exterior, y hay otros que dicen, pero ya tenemos cuadrado esto verbalmente con Y hay que con el cumplir. Junior. Pero sí, lo que usted dice es el caso Carlos Ordóñez, que fue un defensa que se fue Sí, señor. a Newell's en su momento, y lo que hizo Newell's es, bueno, ustedes quieren más garantías, pues les damos más dinero. Sí. Entonces están a la espera, porque eso ya la oferta de Newell's era más alta, ahora es mucho más alta de la de Junior, y están a la espera de lo que va a hacer. A mí me parece que va a ser uno de los fichajes interesantes, y a la espera finalmente de lo que decida Envigado, que creo que es Sí. el que tiene en este momento el poder de definir si se va al Junior o si se va al fútbol argentino. Sí, a mí me parece que ahí los equipos colombianos han tenido aprendizaje en ese sentido, y se están blindando bien en las operaciones con equipos de afuera, sobre todo, y lastimosamente hay que decirlo así, con los equipos argentinos que muchas veces quedaban debiendo, tenían que demandar y eran años y años esperando por ese recurso. Por ejemplo, recuerdo cuando Tolima vende a Diego Erazo a San Lorenzo, lo que hace es respaldar eso con el dinero que iba a recibir San Lorenzo por Conmebol. Entonces ya Tolima sabía que ese dinero iba a entrar, y queda en la documentación que parte de ese dinero iba a ser girado directamente al Deportes Tolima. Casi que San Lorenzo no vio esa plata, sino que pasaba directamente. Claro. Alguien me debe a mí, yo le debo a alguien, entonces ese alguien, ese primer alguien, transfiere directamente al segundo alguien. Bueno, Pipe, sé que hemos hablado ambos del tema del Chicho Arango. ¿Cómo lo ve? A mí realmente me lo plantean como una operación muy difícil, porque la única posibilidad sería comprar al jugador, y más allá de que Junior ahora pues va a tener recursos, acaba de vender a Jordan Barrera, Santiago Mele, es una cifra alta para un jugador que es muy bueno, pero que no es tan joven y que para el fútbol colombiano vale. Mire, si los objetivos del Junior son contratar un jugador en la parte delantera para reemplazar la ausencia de Carlos Vaca, si quieren que sea un goleador y si quieren que sea un hombre rimbombante que llame la atención al público tiburón, Sí. es Chicho Arango, definitivamente. Porque han buscado a Luis Fernando Muriel, han buscado a Óscar Estupiñán, lo hicieron personalmente con Rafael Santos Borré, Sí. y también buscaron a Roger Martínez. Todas estas oportunidades que se le ha planteado al conjunto tiburón han sido rechazadas por los números. Ahora, hay algo particular que cambia en la situación del Junior, y es que llega el dinero de Jordan Barrera. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de cerca de $5 millones, y ese dinero puede ir destinado a ese gran objetivo que tiene el Junior, además de que vendieron por casi ¿Cuántos años más tiene, de 3, ¿Cuántos años tiene el Chicho? 30. 30. ¿Y usted cree que Junior, ese dinero, ¿cuántos años tiene Jordan Barrera? 19. Ese dinero que entra por un jugador de 19, Junior lo pondría por un jugador de 30. En medio de la No, necesidad... no digo que no, le pregunto. Y No. le pregunto a la gente para que nos cuente ahí también en la cajita de comentarios. Yo creo que el Junior sabe que puede explotar esto, sobre todo en términos de mercadeo. Porque Sí. es un jugador que desde hace mucho tiempo, y Juanda no nos deja mentir, Pero ¿cuántas Chicho veces ha Arango es el intentado- jugador que va a vender 40.000 abonos. No, a mí me eso es parece un imposible. gran jugador, pero No. no sé si es el jugador pretendido por los hinchas del Junior. Eso es imposible. O sea, no hay ningún jugador que el Junior esté dispuesto a traer que pueda llenar los 40.000. Si no es Falcao o James Rodríguez. Y todos sabemos cómo terminó la historia de James. Sí. Podría ser Falcao. Sé que llamaron, sé que preguntaron algunas cosas, pero... No creo que Falcao Lo quiera que le- jugar en otro equipo en Colombia. Puede ser, y lo que le molestó a Falcao es que, al menos desde su círculo, a Falcao no, a Junior, es que Falcao pidió más dinero que el que ganaban Millonarios. Claro. Porque llamaron desde las oficinas de Junior a Millonarios y dijeron, bueno, ¿cuánto cobra Falcao? Y dijeron tanto. Ah, bueno, y lo que pidió Falcao, o bueno, su intermediario, las personas que lo ofrecieron al Junior, fue mucho más. Y eso incomodó, pero es que ahora tiene que, en su año fiscal, pues Sí. pagar muchos más impuestos, y eso
incomodó de todas maneras al conjunto tiburón. Pero sería un gasto que ellos a lo mejor se están pensando. A mí me parece que el fichaje de Chicho Arango deportivamente y en términos de mercadeo sería muy importante, pero no hay un jugador para llenar esos 40.000. Yo creo que eso lo dijeron como para mantener activa la ilusión, Sí. y de todas maneras tampoco le ha servido, porque es que creo que el Junior no ha superado todavía la venta de 500 abonos. Tremendo, tremendo. Hay equipos mucho más pequeños en el país que tienen ya una cifra mayor de abonos vendidos. Bueno, Independiente Santa Fe, ¿qué tiene de Santa Fe? Mire, hay un tema con Joaquín Sosa, lo contábamos esta semana. Joaquín Sosa estuvo caída la operación el fin de semana porque lo Pero que viene, a dijo mí me Bolaño, dijeron que viene y que están esperando y en teoría sí, en teoría sí. Sí. El tema es que Boloña había dicho, ya tenían todo cuadrado con Santa Fe y le apareció una opción, entiendo yo, en la Serie B a Joaquín Sosa. Y le dijo Sosa, yo no quiero seguir en Italia, quiero irme a Independiente Santa Fe. Jorge Baba me va a tener en cuenta y me parece que es una oportunidad espectacular Sí. para poder tener este desarrollo de mi carrera en Colombia. Y el Boloña no estaba tan contento, pero la presión buena que ha hecho el jugador de decir quiero irme allá ha tenido sus efectos. Ahora, hay un tema de papeleo por parte de Independiente Santa Fe que ahora le ha permitido el Boloña negociar directamente el salario del jugador, y eso todavía no se ha desarrollado. Ok. Entiendo yo que va bien la operación, que puede terminar de concretarse, pero que lo de Joaquín Sosa puede estar ahí como en veremos todavía. Sí. Ya al menos Boloña dio el sí, y sin opción de compra. Sin opción de compra, sí. Yo los noto tranquilos en el cuerpo técnico de Santa Fe y les pregunté, pues, es decir, es una operación de la que se viene hablando hace rato, el jugador todavía no viaja, y me dijeron, la verdad, el interés de nosotros es poder contar con él para la Copa Libertadores del próximo año. No significa que el negocio se vaya a hacer en diciembre, pero si se tarda, pues en Italia todavía no se está jugando, se demora harto en regresar el fútbol en territorio europeo. Si se tarda 2 semanas, 3 semanas más, no tenemos problema porque nuestro objetivo es contar con él a partir de la Copa Libertadores, y me dijeron, él va a ser bastión de Independiente Santa Fe en ese torneo internacional el próximo año. No sé dónde, pero hubo un vínculo que tiene Joaquín Sosa con Dylan Borrero. Y el regreso de Dylan también a Colombia le llamó mucho la atención a Joaquín Ok. Sosa. Además de que tiene amigos en común que pues hacen parte del tema Colombia, como Fernando Álvarez, Sí. con quien compartió en Montreal cuando estuvo a préstamo desde Boloña también. Entonces hay una cercanía muy fuerte con los colombianos, y más el interés de Jorge Baba de que sea su defensa bastión, como lo dijo usted, pues está toda la expectativa de que se pueda llegar a concretar. Yo también veo que hay muchas posibilidades, ya está lo más difícil, que es el sí por parte del equipo de Italia, pero pues aún faltan unos detalles, y hasta que eso no se cierre es mejor tener un poco de prudencia Sí, en cuanto a la negociación. Sí, porque además, y no es un tema de Santa Fe, es de todos los equipos. Exacto. Pero, por ejemplo, Santa Fe también le pasó con Gerson Candelo, que tenía acuerdo con el jugador, pero al final América, y después de que Raimondi lo vio en los primeros entrenamientos, como habíamos contado acá, dijo, no, yo quiero que él se quede, y pues tenía un año todavía vigente con América de Cali y no se pudo avanzar en esa operación. Deportivo Cali, antes de ir con los equipos del eje con Juan. Entiendo que el Deportivo Cali quiere firmar 2 delanteros. Sí. Están como en la necesidad imperiosa Sí. de trabajar en A mí eso. me dijeron con urgencia uno, y me hablaron de Mimbacas, que es un Sí. delantero uruguayo que podría resolverse hoy o este fin de semana, como dice usted, y un arquero para que venga a ser suplente de Alejandro Rodríguez, para meterle algo ahí de sana competencia y de respaldo también en caso de que pase algo con el jugador. Se habló en su momento de William Cuesta, a propósito Ajá, del Tolima. sí. ¿Será que tendrá alguna posibilidad? A mí en el Cali me dijeron que no, que más allá del conocimiento de Gamero, porque Gamero, pues cuando Gamero estaba, William Cuesta estaba empezando su proceso de formación en Deportes Tolima, que no era un arquero que le interesara. Y sé que ha sido complejo el tema de Cuesta porque Envigado preguntó, al final terminó llevando otro arquero, Juan Pablo Montoya se llama el arquero que llevó Envigado. Unión Magdalena preguntó, pero hasta ahora no ha pasado nada. Y Tolima, ante la recuperación de Neto Volpi, pues no va a contar con William Cuesta, que en este momento todavía no está aquí. Pero sí, está buscando delantero y portero, el Deportivo Cali. Sí, y están a la espera de lo que va a hacer. Yo creo que se va a concluir pronto esta situación. Ok, perfecto. Juan, hablemos de los equipos del eje. Ayer, buen resultado a propósito del Once Caldas en Conmebol Sudamericana. Prácticamente su paso a siguiente instancia, los octavos de final. Sí. Y el Deportivo Pereira, que lo vimos ya también debutar la semana anterior en la liga. ¿Qué tiene de los dos? Once Caldas, que ayer con Felipe Gómez, que era uno de los debutantes, uno de los que apenas estaba presentando porque lo oficializaron el viernes, lo habíamos mencionado el jueves anterior,
debuta con gol y lo hace bastante bien. Andrés Felipe Ibargüen, también oficializado, hombre muy querido por acá en la ciudad de Medellín, por supuesto en Atlético Nacional, por la Copa Libertadores, el famoso Piquiña. Ujú. Y también está pendiente la posibilidad de Juan Pablo Patiño, que lo pretende Nacional de Montevideo. Inicialmente se había rechazado la oferta, pero pues entiendo que el tema todavía está ahí vigente. Juan, Por el lado del sobre Deportivo eso de Pereira, Patiño, señor. yo le cuento lo que pude averiguar, porque sí me Ok. confirman la oferta. En Uruguay estaban muy seguros de que se iba a hacer. Usted bien lo cuenta, el Once Caldas rechazó esa posibilidad y tiene mucho que ver con la competencia internacional. En Uruguay todavía tienen algo de plazo y estaban esperando qué pasaba en esta fase con el Once Caldas porque les daban los tiempos en caso de que el Once quedara eliminado. Creo que no va a pasar, ya con el resultado de ayer el Once va a seguir y la postura del Once es, mientras estemos vivos en competencia internacional, va a ser difícil que nosotros podamos salir a buscar otro jugador en la posición del nivel de Juan Pablo Patiño, así que ellos lo quieren, pero creo que la vida que tiene el Once Caldas en Sudamericana, que es algo que nos alegra, pues va a terminar frenando esa operación, al menos por ahora, puede que más adelante vuelva a reflotar. Claro. Así es, completamente de acuerdo, Juli. Y en el Pereira ya dar la presentación también de Juber Quiñones, que era el único que faltaba Ujú. para ser oficializado, ya quedó también. Con eso se cerraría el mercado de fichajes del Pereira, salvo que aparezca alguna oportunidad de mercado ya de último minuto que haga cambiar los planes iniciales. Ok, ¿tiene algo Ahí me más de dicen, estos dos? ¿Cree que se mueven más? yo no sé si Once Caldas se pueda mover. A ver, la salida de Patiño, como ustedes cuentan, podría generar que a lo mejor vayan por otro Sí. jugador. Ujú. Once Caldas terminó comprando a Mateo Zuleta Sí, señor. Ujú. hace muy poco. Más o menos me dicen que se quedan con el 55% y la Ok. cifra está rondando los $300.000, Ujú. que es una muy buena operación para el conjunto blanco. Ahora, hay algo que me cuentan en Pereira y es que el mercado para ellos está cerrado, Ujú. pero hay algo que podría cambiar esta situación y es que si se llegase a concretar la salida por fin de Rubilo Castillo, podría generarse el ingreso de un delantero más. Ok. Pero ok. por ahora eso no ha sucedido. Por ahora no ha sucedido. Bien, Tienen que perfecto. contar con él, lo quieren rescindir, pero pues no han llegado a un acuerdo. Y si no hay un acuerdo económico, pues el jugador tiene que seguir siendo parte del equipo. Perfecto. Eso por el lado entonces de los equipos del eje cafetero. Bueno, Tolima cerró 3 jugadores el fin de semana. Ya anunció a 2 de ellos. Anunció a Mena, que es el Sí. extremo que viene de Orso Marzo, Jason Jason. Mena, que va a préstamo 1 año con opción de compra. Pero Anunció, él va sí. libre, o sea, él ya no pertenece a Orso Marzo. Exacto, es opción de compra para De el sus Deportes derechos, Tolima, de sus exacto. derechos, exacto. Él rescinde con Orso Marzo, es cierto, vale la claridad, y se cede, digámoslo así, Sí, sí, sí. durante 12 meses al Deportes Tolima, que tiene opción de compra. Anunció ya a Sebastián Guzmán. Sí. Lo que a mí me cuentan es que el sábado por la noche cenaron con él y hubo apretón y acuerdo de palabra, y el jugador dijo, necesito ir a Medellín. Y entonces ahí, ahí se tensionaron y dijeron, voy a Medellín por mis cosas, voy a Medellín por mi trasteo, pero doy mi palabra de que, ¿De qué van a de llegar? que vengo, sí, de que vengo. El jugador va a Medellín, regresa a pesar del interés que apareció de Independiente Santa Fe, que trató ahí de buscarlo sobre el cierre, cumple su palabra y termina firmando con Deportes Tolima. Y el otro es Bruno Larregui, que es un delantero uruguayo, estaba en Juventud de las Piedras. Era el goleador. Primera división, el goleador, viene con unos buenos números en este 2025 y esta mañana abordó. Debe estar llegando hoy en la tarde a Ibagué para presentar exámenes médicos y firmar con Tolima. Creo que bien, se refuerza bien el Tolima. Sí. Entiendo que... Tampoco perdió muchos nombres, ¿no? Es decir, está la Em, base del equipo que tenía Rescalvo. A propósito de la historia que usted cuenta del almuerzo, muy parecido pasó Cena, algo... cena. De la cena, perdón. De esa cena pasó algo muy parecido con Cristian Cañozales, que estuvo en las oficinas del Deportes Tolima, Ajá. estuvo hablando algunas cosas Bueno, y finalmente se Giovanni decantó. Bolívar también estuvo en las oficinas del Mm. Tolima y terminó firmando con Equidad. Exactamente. Sí, a lo mejor había ese miedo por parte del conjunto pijado, pero creo que se refuerza bien. A ver, Sí. es más, le digo, el fichaje de Sebastián Guzmán entra al menos en el top 5 de los mejores fichajes. Yo estoy de Porque acuerdo, a mí me fue parece que es un gran jugador. un gran volante en la era de Efraín Juárez. Es Sí. más, me llama la atención que Efraín Juárez, bueno, igual es que tiene a José Caicedo en esa posición, Ujú. que también ha sido vinculado pues con la selección Colombia, colombiano de 22 años. Sí. Tiene unas muy buenas características, pero con Efraín Juárez fue ese volante titular, ¿sí? Hasta que tuvo algún problema físico. Y con Gandolfi, más allá de algunas molestias, creo que hubo a lo mejor
malestar también con el ambiente Gandolfi, que todos sabemos que no ha sido tan bien visto por algunos jugadores. Desde el manejo de la interna, el manejo de grupo, parece que eso ha sido lo que más se le ha criticado. Pero Sebastián Guzmán me parece que es uno de los grandes fichajes. Y yo veo muchos equipos, no sé si Millonarios, Junior que lo quiso, por si no se llegaba a dar lo de Rivas, Santa Fe, Millonarios, que a lo mejor ven a Sebastián Guzmán y dicen, lo hubiéramos tenido. Sí. O sea, para ganarle un fichaje al Tolima, todos sabemos que, pues, a ver, lo ha dicho muchas veces también el nuevo presidente, el señor Camargo en el Tolima, pues el recurso económico del Tolima no es el mismo que tienen los equipos grandes. Si hubieran querido, se lo hubieran llevado fácilmente. Sí, aunque sabe que en este caso puntual sé que hubo un esfuerzo importante, justamente por lo que representa ese jugador. Ser, total. Y en Tolima estaban haciendo, ya lo puedo contar, no sé si sé que es tolimense, pero no sé si es ibaguereño, ahí me corcha. Es tolimense. Y eso pues era importante para el club, porque además es algo que han criticado mucho los hinchas, que en Tolima no juegan futbolistas tolimenses y que se les cierran las puertas, así que vieron ahí en Sebastián Guzmán la posibilidad de volver a restablecer ese vínculo. Y como ya pasó, pues ya se puede contar, Tolima estaba haciendo mucha fuerza para que Nacional pudiera cerrar a Jorman Campuzano. Porque ellos, no sé si Juan tiene la misma información, ellos entendían que si lo de Campuzano al final no se caía, Nacional presentaba oferta para establecer nuevo vínculo con Sebastián Guzmán y Guzmán se quedaba en Atlético Nacional. ¿Era así? Sí, era uno de los planes B, digámoslo así, que tenía Nacional, darle continuidad a los que ya estaban, empezando por Juan Manuel Zapata, por Sebastián Guzmán, mirando también de pronto la posibilidad con Sebastián Pérez, que en algún momento y empezando el año se alcanzó a tocar, pero pues finalmente todo se vio como lo conocemos y Sebastián, nacido en Ibagué, que aquí ya lo pude confirmar, termina en el conjunto Pijao. Sí, el Mariachi, del barrio Jordán. El Mariachi. El Mariachi, sí. El tema de Sebastián Guzmán es bien raro, ¿sabe? Porque yo siento que Nacional, y lo digo desde el respeto, pero sí como que manoseó mucho la situación del jugador. Porque de alguna manera era, venga, aguante a ver qué pasa con el otro. Exactamente. ¿no? Y lo hizo perder cosas. Y él aguantó, en serio. Tal él estaba cual. esperando, sí. Y bueno, es que sería lo normal. Lo que pasa es que Nacional no ejerció esa opción de compra y después le dijo, bueno, renovemos un año más. Y él estaba incluso dispuesto. Tanto así que la opción Junior de Barranquilla se termina cayendo es por la demora de esa situación. Sí. Pero bueno, esperó el Tolima y termina llevándose a un jugador, la verdad, muy interesante. Sí, a mí también me parece seguramente un buen fichaje. Por el manejo de Lucas González va a sacarle mucho provecho a Sebastián Guzmán. Seguro que sí. Bueno, ya casi nos vamos. Atlético Bucaramanga sigue buscando delantero. Habíamos hablado la semana anterior del hondureño, eso se cayó. La semana pasada creo que le alcancé a contar de una oferta de Arabia. Sí. Y pues ahí lo que usted dice, competir en términos económicos con esos equipos es muy difícil. Tiene que ser que el jugador quiera venir a Colombia, la familia, estar más cerca de la mamá, la comida. Pero por plata es imposible. Es imposible. Terminó fichando en Arabia. Y ahora sé que hay negociación con un delantero paraguayo de 32 años que se llama Brian Montenegro. No está cerrado. Esta mañana hablé con el entorno del jugador. Me dicen, no está cerrado, pero vamos bien. Cuando pregunto por un plazo máximo, límite para cerrar la operación, me dice seguramente mañana ya tendremos que tener una decisión definitiva al respecto. Sí, a las personas que les he podido preguntar del tema Bucaramanga me dicen que al menos las fuentes que he consultado saben que siguen buscando delantero, que esa es como la prioridad hoy en el Bucaramanga, pero que no hay un nombre que esté cerrado, que tienen varios en la baraja y que están esperando a ver por cuál elección tomar para que sea lo mejor. Igual hoy los enfoques están en la Copa Sudamericana, en lo que va a ser esa posible clasificación, un duelo además muy difícil que va a tener ante Atlético Mineiro en la ciudad de Bucaramanga, pero pues las opciones están planteadas y tiene que ver el Bucaramanga a qué jugador definir. En la última semana, es un hecho de la semana anterior a esta, cerraron a Gustavo Charrupí. Sí, señor. Y le digo, parece cualquier cosa, porque es un jugador pues que no tiene tanta proyección, es muy bueno, pero digo, parece cualquier cosa, pero no lo es. Es uno de los jugadores que compra el Bucaramanga. Y la gente en Bucaramanga no entiende por qué compraron un jugador. La verdad es una muy buena opción, es una muy buena oportunidad que se le aparece al conjunto Leopardo. Es un jugador que le quedaban 6 meses de los talentos que tenía el Deportivo Pasto. Termina sacándole un buen provecho, la verdad, en millones de pesos colombianos. Y
termina llegando al Bucaramanga, que quería un talento así y que por las características de Charrupí va a tener también a Félix Charrupí y ahora a Gustavo Charrupí Sí. para potenciar ese medio campo. Seguramente le va a poder sacar también muy buen jugo el proyecto Leonel Álvarez. Seguro que sí. Bueno, Juancho, nos vamos. ¿Se le queda algo? No sé si tiene algo de los equipos antioqueños, de los otros, de Envigado, de Águilas Doradas para cerrar o algún otro tema. Por Envigado, simplemente el tema de Luis Ángel Díaz, como ya lo habíamos mencionado, esperar qué pasa con él, Newell's Junior, o cómo se termina resolviendo todo este novelón, digámoslo así. Llegadas muy pocas y eso preocupa bastante, pues que Envigado prácticamente, matemáticamente digo yo, está casi que condenado al descenso para el próximo año, lastimosamente. Y en el lado de Águilas, la contratación del jugador Jorge Rivaldo también, que se confirmó el día de ayer. De resto, quedamos con todos los puntos ok, todos los puntos chuleados. Perfecto, Juancho, gracias. Don Pipe, ¿se le queda algo? Porque ese celular suyo alumbra y alumbra y alumbra. ¿Alcanzó a ver o ahora que cerremos vuelve a retomar sus conversaciones? No, ahorita retomamos, pero ojo a lo que pueda pasar. Yo creo que con Junior Chicho Arango es una buena historia. Lo que usted decía es bien difícil. En Nacional, el proyecto Kevin Serna más el 10, que por ahora es oculto, no se sabe. Se supone que puede ser un volante 10 extranjero, pero ha sido difícil también conseguirlo. América con su delantero y los fichajes que puede cerrar ya el conjunto embajador. Y bueno, Santa Fe, que si bien se movió rápido, todavía le faltan par cosas para determinar. También delantero y volante ofensivo, ¿no? Creemos, en Santa Fe. Sí. Okay, sí, perfecto. a la espera de lo que pueda haber, porque no hay mucho, la verdad no hay mucho delantero y seguramente los fichajes que tenga que hacer ahorita Santa Fe serán pensando no solo en el semestre, sino en la Libertadores y el primero. Seguro que sí. A usted muchas gracias por hacer parte de Es un Hecho, que es el programa de fichajes del diario AS en Colombia, por su compañía, por su sintonía. Chao, gracias. Abrazo para todos. Chao.